Hola a todos, espero que se me escuche bien. Soy Águeda y bueno, vamos a comenzar esta sesión. En esta sesión vamos a ver qué características tiene un proceso de búsqueda de información. Vamos a aprender a hacer estrategias de búsqueda y a recuperar esa información y vamos a hacer prácticas de búsqueda en catálogos, bases de datos e Internet. También quiero deciros que el proceso de búsqueda es transversal y entonces el objetivo es encontrar lo que buscamos, independientemente del área de conocimiento en el que estemos buscando, ¿de acuerdo? Quiero decir que todos los pasos que vamos a dar, da igual que seáis de Bellas Artes, de Medicina, de Económicas o de cualquier otra área de conocimiento. Bueno, pues encontrar información es fundamental para elaborar cualquier trabajo académico. Entonces, el objetivo de hacer una búsqueda es obtener con la mayor rapidez, la mayor exhaustividad, pertinencia posible, la información que deseamos. Entonces, para lograrlo, vamos a tener que seguir una serie de pasos, y esos pasos son una estrategia de búsqueda. Entonces, podemos decir que el primer paso sería definir nuestra necesidad de información, localizar las fuentes de información que sean adecuadas, establecer una ecuación de búsqueda y evaluar todos los resultados que vayamos obteniendo. Para ello, es bueno que entendáis el proceso de búsqueda como un proceso por etapas, que tenéis que ir cumpliendo para encontrar siempre la información que deseamos obtener. Bueno, este proceso comienza cuando queremos saber algo que no sabemos, es decir, cuando tenemos una necesidad de información. Para esa necesidad no es solamente suficiente, sino damos un paso más, y ese paso más es formalizarla. Para ello es útil que defináis bien los objetivos y la finalidad de vuestra búsqueda, que concretéis el punto de vista del que enfocaréis el tema, no es lo mismo un tema general, teórico, histórico, sociológico, metodológico, experimental, clínico, en fin, de cualquier área de conocimiento y de cualquier metodología de trabajo académico. Debéis de concretar qué sabéis sobre el tema y en qué aspectos estáis interesados y cuáles deben de ser excluidos. Esto es muy importante, porque si no nos vamos dispersando a la hora de buscar. Es muy bueno que resumáis en una o varias frases cortas el tema sobre el que se desea obtener esa información y escribirlo en forma de pregunta, que luego lo veremos. De allí vamos a sacar los conceptos clave que definan esas frases y los vais a expresar del mayor número de formas posibles. Para eso vais a tener que emplear sinónimos, variantes gramaticales, etc. Y también vais a buscar su traducción al inglés, porque hay veces que son trabajos que se realizan totalmente en ese idioma, o bien simplemente que es que la información que estáis buscando siempre la encontráis en recursos que están escritos en inglés. Otra cosa muy importante es establecer límites, como la lengua, el periodo temporal, la cobertura geográfica, el tipo de documento. Esto es porque hay veces que el tema está basado en un país en concreto o en una zona en concreto, y eso es importante a la hora de buscar. El periodo temporal, hay veces que vais a utilizar libros y artículos de hace muchísimo tiempo, pero en otros temas vais a tener que utilizar algo que sea muy reciente, que sea lo más actual posible para vuestro trabajo. Otra cosa que puede ser muy interesante es fijarse en las bibliografías que suelen aparecer al final de los artículos o de los documentos o libros que vais encontrando. Ahí podéis ampliar vuestra búsqueda. Y en el caso de que sean trabajos fin de grado o trabajos fin de máster, podéis buscarlos tanto en los repositorios como EPRINS Complutense como en el repositorio Recolecta, que recoge de todas las universidades españolas. El segundo paso que vamos a dar es localizar las fuentes de información, es decir, vamos a tener que localizar unos recursos, unas bases de datos, unos documentos que contengan la información que necesitamos contestar a esa pregunta que nos vamos a hacer. Seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar es una de las fases más importantes de todo el proceso de búsqueda, porque es lo que nos va a garantizar la recuperación de la información más adecuada a nuestra necesidad de información. ¿Qué es eso de fuentes de información? Pues en realidad son cualquier tipo de documento que contiene datos útiles y pertinentes que satisfagan vuestra demanda de información o vuestra necesidad de conocimiento. Os vais a encontrar con fuentes de información científica,
que derivan de la actividad docente o investigadora, ¿vale? Es en cualquier trabajo académico donde más os tenéis que basar. Pero también hay unas fuentes de información no científicas que no por ello no van a ser válidas. Hay, yo qué sé, hay áreas como marketing o otras que resulta que trabajan con revistas divulgativas y revistas profesionales que tienen mucho prestigio, pero que no tienen el grado de ser académicas, que no están evaluadas por expertos. Hay veces que necesitáis utilizar páginas web desde las memorias de una empresa o de un banco o de cualquier lado, o que os dan unos datos de material gráfico, o infografías, o vídeos, o entrevistas. Todo es utilizable y todo es bueno. Lo que pasa es que tenéis que ser muy conscientes de que sea una información de calidad. En realidad, ¿qué es lo que buscamos para cualquier trabajo académico? Pues buscamos, y os tenéis que basar sobre todo, en documentos primarios. ¿Qué es esto de documentos primarios? Son aquellos documentos que contienen información nueva y original, que sea resultado de un trabajo intelectual en cualquier soporte, ¿vale? En cualquier soporte, lógicamente, que vehicule esa información científica. Me da igual que sean libros, artículos de revista, que son, por así decirlo, los top dentro de la literatura científica, como imágenes, comunicaciones, tesis, informes técnicos de investigación, igual. Bueno, sabemos que tenemos que buscar unos documentos primarios que sean originales, que sean una información nueva. ¿Y dónde los podemos encontrar? Pues los vamos a encontrar en las fuentes secundarias, que contienen la información organizada y elaborada de tal modo que te permite localizar y, sobre todo, acceder a ese documento primario. En realidad, de estas fuentes que nos van a ayudar a encontrarlos, hay como 3 sistemas principales de búsqueda de información. Uno serían los catálogos y buscadores de las bibliotecas universitarias, que es donde estáis. Otros serían bases de datos bibliográficas estadísticas, que las mejores y más prestigiosas también están suscritas por las bibliotecas universitarias. Y otro sería Internet, con sus motores de búsqueda, repositorios y demás. ¿Qué son los catálogos de biblioteca? Pues, por ejemplo, en la Complutense tenemos el catálogo Cisne, ¿vale? Es una herramienta que nos permite acceso a, en nuestro caso, a todo lo que tenemos en toda la Complutense. Los libros, revistas, DVDs, CDs, fondo antiguo, textos completos, recursos, libros electrónicos, revistas y demás, y bases de datos. Y luego toda la producción científica y académica que se va depositando en el repositorio EPRINS Complutense. Cada vez más todas las universidades estamos creando unos repositorios donde toda la producción científica de nuestros profesores se está depositando en abierto y entonces es libre para todo el mundo. Por lo tanto, son herramientas que nos permiten encontrar los fondos de una biblioteca, ¿vale? Puede ser de esta biblioteca de la Complutense en concreto, que se llama Cisne, pero Cisne pertenece a otros catálogos que se llaman colectivos, como es Revium, que es el de todas las bibliotecas universitarias de España, o WordCat a nivel mundial. El segundo sistema de recuperar la información son las bases de datos. Estas recopilan la información relevante y nos ayudan a recuperarla para aprender, ¿no? Suelen contener colecciones de documentos o de datos y se presentan de forma organizada. Luego, cuando hagamos las prácticas, veréis cómo el que trabajen con campos y demás es muy fácil la recuperación y cómo se van yendo de un lado a otro. Las bases de datos las podemos tener especializadas en una materia concreta o multidisciplinares que cogen todas las materias en general. Pueden ser de tipo bibliográfico cuando necesitamos saber algo sobre un tema o sobre un autor y me van a dar una referencia bibliográfica y en la mayoría de los casos vamos a poder acceder al texto completo si lo tenemos suscrito en la biblioteca. Pero también pueden ser estadísticas o factuales, o sea, tenemos datos o bien de directorios de empresa, o bien de estadísticas de economía, o bien de estadísticas de educación o de salud, o cualquier otra base de datos estadística o bases de datos de legislación, ¿vale? Para poder encontrar datos, cifras y demás. Para acceder a las bases de datos en la Complutense, os tenéis que meter desde la página principal de la biblioteca y podréis pulsar en bases de datos, desde buscar y encontrar,
y veis que están organizadas. Hombre, si sabemos el nombre, pues lo buscaríamos directamente. Pero aquí os dais cuenta que podéis ver pues, que hay 30 de biomedicinas, 38 para las ciencias de la información, 40 para economías y empresariales y demás. Y luego, ¿qué tipos de base de datos? Pues hay veces que necesitamos catálogos de bibliotecas, porque los catálogos se han convertido un poco en bases de datos, porque ya si tenemos suscrito el documento podemos acceder a él, ¿vale? Hay de imágenes, libros electrónicos y bases de datos, ¿vale? El tercer sistema sería Internet. Internet es un gran recurso de información de por sí, o sea, puede comprender una red de aprendizaje personal y además con todas las aplicaciones de la web 2.0 que tiene. Y aunque los buscadores en Internet pueden ser muy útiles para conocer más sobre un tema, no debéis olvidar que en un trabajo académico la fuente es muy importante y la fuente de información os la van a valorar muchísimo vuestros profesores a la hora de realizarlo. Por eso tenéis que ser muy críticos con la información que obtenemos por este medio. Si tomamos un buscador general y de los más utilizados como Google, nos damos cuenta que hay una ausencia de control de calidad. Y entonces sois vosotros, es el buscador de información en ese medio, el que tiene que evaluar la fiabilidad de esos recursos web. ¿Cómo se evalúan? Pues a raíz de qué sitio web, si es de prestigio, qué autoría tiene, qué vigencia, qué audiencia, si es divulgativa, si es más académica, qué rigor y demás. Lo que tendréis que hacer es, en vez de utilizar un buscador generalista, acercaros a vuestra biblioteca, que es donde vais a encontrar información científica y acreditada y de calidad. ¿Por qué? Porque todos los documentos que van entrando en las bibliotecas, todas las bases de datos, todos los recursos de información que tenemos, están o bien recomendados por profesores o bien están muy evaluados a nivel de calidad. Y si no, por lo menos, si ya no lo usáis, lo tenéis que empezar a usar para vuestros trabajos académicos, Google Académico o Google Scholar. ¿Por qué? Porque desde que todas las universidades e instituciones y demás están sacando su información en abierto en Internet, Google creó Google Académico porque rastrea la web académica. Por lo tanto, recupera documentos científicos, identifica las citas que han recibido los documentos, ofrece artículos relacionados e incluye incluso algunos textos completos. ¿De acuerdo? Bueno, para poder acceder a todos los recursos que tenemos en la biblioteca, os van a pedir que estéis identificados. Si accedéis desde cualquier ordenador de la UCM, vais a poder acceder sin ningún problema, pero si estáis fuera, incluso en algunas bases de datos dentro, os tenéis que identificar, o bien desde la propia página web, y si no, en mi cuenta, que ya os reconocerá también en el catálogo, y tenéis que entrar con vuestra cuenta de usuario de la dirección de correo de la UCM. Hay algunas bases de datos que son más, su forma de acceso es diferente, y entonces para tener un acceso remoto fuera de la red de la UCM tenéis que entrar con la conexión por VPN. Desde la UCM tenéis cómo configurar esa conexión, y si tuvierais algún problema os podríais poner en contacto con el servicio informático de la universidad. Bueno, hemos llegado a localizar, suponemos que las vamos a localizar bien, y ahora lo que vamos a comenzar a hacer es establecer una ecuación de búsqueda, ¿vale? Va a ser el siguiente paso. Hay algunas cosas que a lo mejor diréis, pues Águeda nos está contando cosas que son como de perogrullo, pero es que es bueno que seáis sistemáticos y prácticos desde el principio. ¿Por qué? Porque os vais a ahorrar muchísimo tiempo. Esa pequeña frase que decíamos al principio la vais a formular en forma de pregunta de lo que queréis hacer. ¿Por qué? Porque al final del proceso, si los resultados que tenéis contestan a esa pregunta, es que el proceso ha sido hecho reflexivo y que está bien. Eso no pasa siempre, ya veréis que muchas veces hay que reconducir la búsqueda, no siempre suele salir bien a la primera. De esa pregunta vais a sacar las palabras clave. Palabras clave, ¿qué van a ser? Van a ser esos términos que definan lo que queréis buscar.
Normalmente se aconseja preparar un listado de entre 5 a 10 palabras clave relacionadas con tu tema para realizar las búsquedas y jugar con ellas, ¿vale? ¿Cómo vamos a jugar con esos recursos? Porque en realidad lo que nos interesa saber de una fuente de información o un recurso es qué tipo de documentos tiene o de qué materia son y luego qué forma tienes de interactuar con ellos, o sea, a nivel de usuario. Os vais a dar cuenta que casi todos, aunque sean diferentes, la forma de búsqueda es muy parecida. Por una parte vais a tener el lenguaje libre, que son palabras clave o frases, en este caso, por ejemplo, pues ataque cardíaco, ataque al corazón, infarto agudo de miocardio, infarto miocárdico, y que tendríais que jugar, pero resulta que con ellas. Pero resulta que muchos catálogos y bases de datos trabajan con un lenguaje controlado. Para eso tienen unos índices que se llaman de materias o encabezamientos y unos tesauros. Por lo tanto, tendríamos que ir a ellos y preguntar que todo este tipo de términos que hemos dicho, cuál es el que es aceptado. Y en este caso sería infarto del miocardio. De esta forma ya buscaríamos, ya le diríamos al recurso que estuviera buscando en lo que han dicho que ya es un descriptor de ese documento. Y ya sabemos perfectamente que ese documento va a tratar de infarto del miocardio. Tenéis que tener en cuenta también las posibilidades de ambigüedades léxicas, polisemias y demás. Y luego vais a aprender a combinar los conceptos o descriptores, en el caso de que sea controlado, con unos operadores. Y los más conocidos y los más internacionales van a ser los operadores booleanos, además de otros operadores que son truncamientos, caracteres, comodín y demás. Ahora lo vamos a ver. Los operadores booleanos son unos símbolos que nos permiten combinar diferentes términos entre sí y así establecemos unas relaciones lógicas. Es de la lógica matemática y lo que vamos a hacer en realidad son intersecciones, uniones o negaciones. Son internacionales. El AND quiere decir una intersección en la que tú vas a buscar dos términos, los vas a unir con el símbolo AND y te va a recuperar solo los registros que incluyen ambos términos a la vez. En este caso sería cáncer, AND y pulmón. Y solamente te traería la intersección de ellos, o sea, los que cumplan los dos términos. El OR es un operador booleano que lo que te hace es una unión, es decir, te va a recuperar todos los registros que contienen en la palabra el término cáncer, todos los que contiene el término pulmón y todos los que contienen los dos términos. Y el NOT sería un operador de negación. En este caso vamos a traernos todos los documentos que contengan cáncer, pero no nos va a traer, no nos va a recuperar ni los que tienen pulmón ni los que tienen cáncer y pulmón. Además, hay otra serie de recursos, de operadores, como son los truncamientos, los caracteres comodín, las comillas, el asterisco y demás, que nos va a ayudar a limitar mucho nuestra búsqueda. Por ejemplo, el asterisco se utiliza para un término, queremos coger la raíz del término, en este caso neurológico, neurología y demás, cogemos la raíz y le ponemos el asterisco. De esta forma nos va a traer todos aquellos términos que comiencen por esta raíz, porque en realidad no sabemos exactamente si en esa base de datos o en ese recurso va a aparecer como neurology, neurological, neurologist, y entonces de esta forma me va a traer todos los términos. Hay que tener cuidado porque esto me puede ampliar mucho la búsqueda, pero ahora lo aprenderemos. Las comillas. Si alguna vez habéis hecho simplemente una búsqueda general en un buscador en internet o incluso en el catálogo, veréis que cuando utilizamos varios términos o una frase, nos salen a lo mejor muchísimos resultados, porque a lo mejor nos está buscando de todos. Si le ponemos las comillas, nos va a traer esa frase exactamente igual que la estamos metiendo. ¿De acuerdo? El signo de interrogación es cuando no sabemos exactamente una letra, en este caso de isquemia, no sabemos si es iscaemia, o por ejemplo en el caso de woman o woman, no sabemos si es plural o singular, y le pondríamos una interrogación para que me cogiera las dos palabras. Y luego hay otros, con estos tres y los operadores booleanos, buscáis en todos los sitios. Pero luego las bases de datos cada vez son más especializadas y cada vez nos permite hacer búsquedas mucho más estrictas y mucho más exhaustivas.
Y entonces hay otros operadores como son de adyacencia para que te venga un término al lado de otro, o por ejemplo near, en que tiene que aparecer en el mismo no me sale, en el mismo párrafo, perdón. E incluso le podemos poner que haya una separación de tantas letras. En fin, es infinito, pero no creáis que esto es difícil. Además, tanto las bases de datos como los catálogos te ayudan, y ahora ya incluso te puedes ir eligiendo si quieres el AND, si quieres el LOR, lo puedes poner porque te van ofreciendo tal cual toda la ayuda. Bueno, pero la ecuación de búsqueda no ha acabado allí, ¿eh? La ecuación de búsqueda tiene que terminar en el propio recurso de información. Algo que nos va a ayudar es conocer qué materias cubre ese recurso y qué cobertura temporal, qué idioma que tiene la interfaz. Si estamos en un recurso internacional donde el idioma de consulta es en inglés, independientemente de que los artículos puedan estar en alemán, en inglés o en español, los descriptores, lógicamente, que le vamos a incorporar son en inglés. ¿Qué tipo de documentos? Si son libros, si son tesis, si son artículos de revista y demás. Por otra parte, todos los recursos que vamos a utilizar y que vais a utilizar utilizan filtros. Esos son como unos límites que os vais a ir encontrando para poder acabar de realizar vuestra ecuación de búsqueda, que es, por ejemplo, que estén revisados por expertos, o sea, que sean artículos que han sido revisados por pares, que sean de una revista que sea de calidad científica. Podéis utilizar filtros de fecha, de lugar, de lengua, que sea por texto completo, por el tipo de documento y demás. Y luego, como siempre, al final vais a trabajar con los resultados. Podéis marcarlos, podéis seleccionarlos, los podéis guardar en carpetas, podéis exportarlos a gestores bibliográficos, que en estas semanas que viene vais a tener sesiones sobre diferentes gestores bibliográficos. Y sobre todo, cuando ya es un trabajo académico, como un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster, que ya es más a lo largo del tiempo, podéis crearos alertas o RSS de tal forma que el recurso de información que utilicéis, cuando salga algo nuevo sobre el tema de vuestro interés, vais a recibir por correo una alerta. Bueno, hemos hecho nuestra ecuación de búsqueda y nos vamos a la cuarta etapa de nuestra estrategia de búsqueda, que sería evaluar los resultados de la búsqueda. En realidad, una vez que recuperamos los resultados, siempre tenemos que evaluar si son pertinentes y si son de calidad. Hay veces que ocurre si la pertinencia de nuestros resultados no existe o si este proceso de búsqueda no contesta nuestra pregunta. Bueno, pues puede ser que haya la posibilidad de que el planteamiento de nuestra necesidad de información no hayamos formulado bien nuestra pregunta o que no resulte contestable y que por lo tanto no encontremos resultados porque hemos partido de una premisa inadecuada. Hay veces, otra posibilidad podría ser que a pesar de estar bien formulada, pues no hayamos ido a buscar a la fuente adecuada. Y otra cosa que puede pasar también es que la hemos formulado bien, hemos ido a la fuente adecuada, pero hay veces que a lo mejor a la hora de interactuar con el recurso, pues no hayamos hecho bien la ecuación de búsqueda, no hayamos cogido bien los términos. Todo esto puede ser que nos haga reconducir nuestra búsqueda. Esto no pasa nada, porque en el momento que lo analizamos y vemos los resultados y los evaluamos un poco, a menudo, y lo más lógico es que no salga bien a la primera. Entonces, os vais a ir acostumbrando a que vais a reconducir vuestra búsqueda. Vais a mejorar los resultados y a lo mejor tenéis que replantear incluso la estrategia, o bien tenéis que cambiar los términos o las materias, o de pronto estabais buscando por palabra clave en un lenguaje libre y tenéis que hacerlo en un lenguaje normalizado de los tesauros y de los índices de materias. Hay veces que es que estoy buscando y no me encuentra nada, encuentro muy poco. Bueno, pues a lo mejor tenemos que eliminar o reducir las limitaciones.
tenemos que añadir más términos o más sinónimos para que jueguen con ellos e ir ampliando la búsqueda. Esto hay que tener cuidado porque hay veces que nos puede generar lo que se llama mucho ruido documental, o sea, todos aquellos resultados que no sean pertinentes. En el caso de que haya que reducir los resultados, porque son muchos, pues bueno, entonces tendríamos que cambiar el operador AND por el operador a lo mejor OR y tendríamos que a lo mejor limitar con otros términos y intentar que esto no nos cause silencio, o sea, que nos cause una pérdida de resultados, ¿vale? Y luego también, bueno, si comprobamos que el buscador o la base de datos que estamos utilizando nos sirve, pues perfecto, pero hay veces que hemos insistido y vemos que no y a lo mejor tenemos que utilizar otro recurso, ¿vale? No pasa nada, ya os he dicho que no suele salir bien a la primera y es cuestión de jugar con esos 10 términos y sus sinónimos y los operadores para conseguir los resultados que queremos, ¿vale? De todos modos, siempre os va a ayudar muchísimo tener unos criterios para valorar y escoger esos documentos científicos tras una búsqueda. La primera recomendación, la recomendación que os dé vuestro profesor o vuestro director de vuestro trabajo. Tener muy claro qué vigencia queréis para vuestro trabajo. Entonces sí que vais a estar atentos a la fecha de publicación. La autoría, intentar que sean de una autoría de reputación, que tenga unos méritos, que sean un poco expertos, que sean expertos en el tema. Este es un factor muy importante, por eso os he dicho que es muy bueno ver cuando encontréis un artículo que os interesa mucho, ver la bibliografía que hay al final del artículo, porque os puede ayudar a encontrar, y te están hablando ya de autores que ya son de calidad para ese tema. La fuente de información, que sea también una fuente, sea una revista, en el caso que sea una revista, o una editorial en el caso de los libros, que tenga una influencia dentro del ámbito científico. El tipo de documento, qué utilidad va a tener para vosotros. Si queréis algo a nivel puntual, que solamente necesitáis o un manual o necesitáis una enciclopedia, o si necesitáis estudiar el tema más a fondo y vais a utilizar y más en el tiempo y vais a necesitar una monografía, o algo más actual, como un artículo científico y más específico y más especializado. En fin, en función de... O resulta que es que para vuestro trabajo lo que necesitáis son estudios de casos y análisis clínicos, en fin, en función de lo que necesitéis, tenéis que elegir el tipo de documento. Por otro lado, otro criterio para valorar y escoger el documento científico, además del prestigio de la fuente de información, sería el prestigio del propio artículo. Y esto se ve a nivel de literatura científica, se puede tener en cuenta el volumen de citas que ha recibido ese artículo, ese documento, y que indican su importancia en la ciencia. Para ello hay también herramientas que os van a ayudar a poder realizar esto. Estas herramientas son aquellas que miden los índices de calidad de las publicaciones, ¿vale? Y esto lo miden mediante el recuento de las citas que han recibido. Hay una serie de herramientas como para recopilar, para ver las citas que tienen los artículos, como es la Web of Science, Scopus. Son 2 bases de datos que las recibimos a través de la FECIT para las universidades españolas y son multidisciplinares, pero te incluyen los índices de citas que recibe cada artículo. Esto os puede indicar también la categoría de ese documento. Y también en Google Scholar, el Google académico que os hablaba antes, que buscarais en él en vez de en el general de Google. Y por otro lado, hay otras herramientas que son unos indicadores del impacto de la revista, que son el Journal Citation Report y el Estimago Journal Country, y también el Google Scholar. Esto es bueno para cuando a lo mejor un profesor os dice que busques qué revistas están muy especializadas en una materia y ver qué ha salido sobre vuestro tema en los últimos años. Entonces ya os meteríais en el Journal Citation Report o Estimago Journal Ranking y buscaríais la revista que os está diciendo o buscaríais dentro de una área de conocimiento las mejor posicionadas y ahí podríais ver qué ha salido de vuestro tema durante el último año o lo que necesitéis.
¿vale? Aquí os ponemos un ejemplo de búsqueda, para que lo veáis un poquito. En el caso de que estoy buscando un libro sobre procesamiento químico de las aguas residuales, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es traducirlo al inglés. De ahí voy a sacar los conceptos clave, que en este caso son muy fáciles, porque no es una frase larga, lógicamente estamos en una sesión de formación y tenía que ser un poco sencillo, y entonces vemos que lo importante es, está hablando de aguas residuales y que ahí hay un proceso químico que cómo lo hacen, ¿no? Buscaríamos sinónimos en español, ¿vale? Aguas residuales, aguas negras, aguas del bañal, también los buscaríamos en inglés, sewage, wastewater, y lo mismo haríamos con procesamiento químico, serían procesos químicos, ingeniería química y demás, ¿vale? Además, yo quiero cerrar la ecuación con el tipo de documento, que quiero que sea un libro, con un año de publicación que sea muy cercano, ¿vale? Y si puede ser en texto completo, ¿vale? Por lo cual casi me estoy yendo a un libro electrónico, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando establecemos la ecuación de búsqueda? Vamos a buscar, en este caso vamos a buscarlo en el tesauro de la BUC. ¿Por qué? Porque vamos a ver si es un lenguaje controlado y lo tenemos como un descriptor, o sea, como un encabezamiento de materia en el catálogo CISNE o no, ¿vale? Vamos a buscar los sinónimos y los vamos a unir con esos operadores que hemos aprendido a utilizar. Entonces, como son sinónimos, lo que voy a tener que utilizar es el OR, o sea, la unión. Quiero que me busque o bien procesos químicos, o bien ingeniería, o bien química analítica y demás. Lo cual quiere decir que vamos a ampliar la búsqueda para esos sinónimos. Y lo mismo haremos con el caso de las aguas residuales. Y por último, lo que vamos a hacer es juntar esos sinónimos por medio de AND. Entonces, lo que haríamos sería aguas residuales o aguas negras o aguas del bañal, AND procesos químicos o ingeniería química. Aquello que vayamos eligiendo. ¿Lo vais viendo? Ahora haremos la búsqueda y lo vais a ver más claro. Lo mismo, por ejemplo, en una base de datos que es multidisciplinar, que la hemos elegido porque uno de los criterios que queremos en nuestra ecuación de búsqueda es ver si tienen un criterio de calidad por el número de citas. Entonces, tanto Web of Science como Scopus nos dan el índice de citas. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los últimos tratamientos biológicos de dermatitis atópica en los últimos años? Cogemos los términos principales, vamos a buscar los sinónimos tanto en español como en inglés, ¿vale? Vamos a finalizar la búsqueda en la propia base de datos con filtros y límites, ¿vale? Por tipo de documento, que va a ser un artículo lo que buscamos. Bueno, queremos que esté publicado en España, si es posible, que sea un año de publicación que sea muy reciente y vamos a ver cómo están ordenados por el número de citas para ver cuáles son, en teoría, por más calidad. Y lo mismo hacemos. Vamos a ir uniendo los sinónimos por el medio del operador OR, atopic dermatitis, or eczema, or AD, y terapia o tratamiento. Hay que buscar las variantes léxicas porque, por ejemplo, en el caso de terapia no sabemos si es terapéutica, therapy, therapeutis, o en el caso de biology podría ser biological, biology, biological, en fin. Hay que esas variantes léxicas y sobre todo muchas veces con plurales y singulares hay que jugar un poco con ellos, ¿vale? Bueno, pues así vamos a hacer nuestra ecuación de búsqueda. Y vamos a pasar a hacer un poquito de prácticas. ¿Se ve bien la página de la Biblioteca Complutense, me imagino, no? Sí, bueno, se ve bien. Vale. Bueno, esta es la página principal de la biblioteca. Ya sabéis que somos 38 centros. Cada uno de esos centros, si queréis saber horarios y demás, todas estas cosas las tenemos aquí. Y tenemos como una primera página donde ponemos cosas que creemos que son interesantes para los usuarios de cada facultad.
pero que sepáis que cualquier búsqueda se hace en toda la Complutense, ¿vale? Desde aquí mismo podemos iniciar ya la búsqueda, ya si fuera una cosa sencilla y demás, podemos buscar ya o bien por título o bien por palabra clave, que hemos dicho que es cualquier tipo de palabra que esté en cualquier sitio del documento, y por lenguaje libre. Por tema, ya sería por un descriptor o por título o por autor. Podemos buscar en todo o en la biblioteca histórica o ya directamente en bases de datos o en vuestras bibliografías o en el repositorio. También os digo que cuando no sepáis cómo lo tenéis que buscar, iros siempre a buscar y encontrar, ¿vale? Y aquí en buscar y encontrar, si abrís, veis todas las posibilidades que tenéis desde el catálogo, desde la página web de la biblioteca. Al principio parece un poco estática, pero la verdad es que es infinito todo el conocimiento que os puede ofrecer, ¿vale? Y entonces aquí veis todo por lo que podéis buscar, ¿vale? Los que sean de humanidades, pues aquí ves, tienen su biblioteca virtual, Ciberia, aquí los catálogos colectivos, Google Académico si queréis entrar ya desde aquí. Y aquí ya, pues es que yo he buscado una revista, pues ya me meto directamente en revistas. Pues yo que quería buscar un libro electrónico, por lo mismo. Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a utilizar en esta búsqueda un lenguaje controlado. La Biblioteca de la Complutense tiene un tesauro. Un tesauro es una herramienta donde organiza todos los términos, todos los encabezamientos de materia, de tal forma que si no está aceptado, me remite al que está aceptado. Si os acordáis, teníamos nuestra consulta era de aguas residuales, ¿no? Entonces vamos a buscar si tenemos aguas residuales. Bueno, pues veo que sí, y además me dice que es encabezamiento de materia, que está aceptado, ¿vale? Me da el término ya en inglés de sewage, me dice que está admitido y me da, fíjate tú, me da unas relaciones con otros términos que son sinónimos, ¿no? Está relacionado también con residuos, pero mira, me dice que usado por aguas de Albañal o usado por aguas negras. Quiere decir que si yo me voy aquí a aguas negras, me va a decir que aguas negras no está admitido, y que use aguas residuales. ¿Entendéis cómo funciona el tesauro? Vale. Desde aquí mismo yo puedo lanzar la búsqueda al catálogo Cisne. Pues lanzamos la búsqueda y si veis aquí delante ya me pone SU, que es Subject, ¿vale? El tema. Entonces yo aquí le puedo poner, por ejemplo, aguas residuales. Podría decirle que o aguas residuales o aguas negras. De momento voy a probar si con un término ya me dan resultados, ¿vale? Y si no, pues avanzaría. Si no me acuerdo de cómo tengo que colocar los operadores booleanos, pues yo me voy a la búsqueda avanzada y me lo pone fácil, ¿vale? Tengo aguas residuales y aquí ya puedo elegir entre el operador y o no, ¿vale? Lo que voy a hacer es que lo voy a buscar por palabra clave y voy a buscar procesamiento químico. Y le doy a buscar. Uy, pues es que no me ha salido nada, pues algo he tenido que hacer mal, ¿no? Entonces, o bien tengo que buscar ese procesamiento químico a ver si está admitido, o tengo que jugar con los términos que había buscado antes como procesos químicos. Veo si está admitido, veo que sí, y entonces directamente lo puedo utilizar en mi búsqueda. La cambiaría directamente si quiero aquí, no tengo que empezar desde el principio, y lo buscaría. Bueno, está bien. Aquí puedo limitar muy poco, porque hay muy poco, ¿vale? Veo que hay una tesis,
ayer había también un libro electrónico y 4 impresos. Esto es lo que yo llamo algunas veces censura tecnológica. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces, pues bueno, no me queda más remedio más que aumentar esa búsqueda, porque me ha salido muy poco. Y entonces puedo jugar con químico, porque quiero que sea así, y le voy a poner el asterisco para que me coja toda la raíz. Bueno, aquí ya puedo hacer filtros. Mira, el primero es un libro de tratamiento de aguas residuales. Si este me interesara, pues ya lo podría ver directamente, ¿vale? Aquí podría decir si quiero libros impresos, si quiero libro electrónico, o podría decir, oye, es que casi prefiero artículos que sean más recientes sobre este tema, ¿no? Que sepáis que os podéis meter en el registro. Esto que veis de idioma, materias, título y demás es lo que se llama el registro del libro y son los campos por los que luego en cualquier recurso vamos a poder utilizarlo. Pero lo que me interesa enseñaros es las materias. ¿Veis? Que aquí en materias veis que están hablando exactamente de lo que estamos buscando. Esto es muy importante. Siempre que os metáis en uno y cuando en un recurso y encontréis lo que os gusta, os metéis y ya está, ¿vale? Entonces, tranquilamente esto lo podríais citar, lo podríais guardar, ¿vale? Y luego veis, aquí se irían poniendo documentos guardados y os los podíais llevar o enseñar al profesor o lo que quisierais, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, hemos hecho una búsqueda en la que no hemos acertado al principio, en la que hemos tenido que rectificar y en la que al final, si queremos, podemos ver el libro, ¿eh? Si no nos interesa porque el libro es anterior y demás, que sepáis que cuando llegáis a los libros electrónicos, cada proveedor, cada editorial tiene sus políticas editoriales. En unos te dejan, te lo prestan durante un tiempo, en otros solamente te dejan leer en pantalla, en otros puedes anotar, en otros te lo puedes descargar completo. En fin, eso no depende de la biblioteca, sino de las políticas editoriales. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a seguir buscando. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestra biblioteca y queremos buscar artículos en español, por ejemplo. La misma búsqueda la podríais haber hecho en el catálogo con los términos en inglés. Como queremos artículos, nos vamos a buscar y encontrar y le decimos artículos. Y entonces, además de todos los artículos que tenemos en nuestra gran base de datos WordCat, podemos buscarlos en una base de datos española que hacemos entre todas las universidades españolas y cada vez más de América Latina e incluso de Estados Unidos, que se llama Dialnet, que es de literatura científica en español. Bueno, vamos a buscar con nuestra búsqueda. Dermatitis atópica. Lanzamos la búsqueda y nos lleva ya a la base de datos de Dialnet. Lo primero que vamos a hacer es ponerle las comillas. Los acentos, hay veces que casi es mejor meterlos sin acentos porque da a lo mejor menos complicaciones. Bueno, es la primera vez que con comillas salen más. Normalmente no salen más. Bueno, como ya sabemos mucho de nuestros operadores, le vamos a poner el operador AND de la intersección porque lo vamos a limitar con tratamiento en el operador OR de la unión o terapia. Y buscamos. Bueno, ya son 161. ¿Cómo acabamos esta? Podríamos seguir poniéndole lo que quisiéramos nosotros, pero bueno, tenemos una serie de filtros que tenemos que utilizar. Si lo que queremos son artículos de revista, si queremos textos completos, queremos que sea de ciencias de la salud, vamos eligiendo las materias, tenemos submaterias y podemos elegir también los años que queremos, ¿vale? Por ejemplo, pues del 2010 al 2019, incluso podríamos decirle de qué editores, qué título de revista. Imaginar que sabéis que la revista MED de la Facultad de Medicina tiene cosas muy interesantes, pues entonces ya buscaríamos en esa revista en concreto, ¿vale?
Podéis decir incluso por la categoría de las revistas y luego ya por descriptores, si queréis ya, pues ya directamente que se tenga el descriptor dermatitis atópica o que traten más de atopía o palabras clave de dermatitis, en fin. Incluso si queréis que sea en el país de España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tranquilamente, ahora lo que podríais hacer es ver, en algunos casos vais a tener el texto completo, podéis acceder al título y ver el texto completo, ¿vale? En otros casos, os dan un resumen, en la mayoría de los casos, pero resulta que no podéis ir al texto completo. Bueno, no pasa nada, lo pedís en la biblioteca, buscamos la revista en el catálogo de la biblioteca, o sea, buscaríamos piel, formación continua de dermatología y lo buscaríamos buscaríamos el año 2019, el volumen 34 y demás, ¿de acuerdo? Y así lo iríamos seleccionando aquellos que sean de nuestro interés. En este caso lo podríais descargar, el artículo. Ya os digo que depende de cada editorial y de cada revista. ¿De acuerdo? Vale. Otra forma de buscar sería en Google Académico. Para ello simplemente buscamos, mira, ya lo tengo aquí, Google Académico o escolar. Acordaros que en Google Académico podéis crearos vuestra propia biblioteca. Tenéis aquí las rayitas de configuración. Aquí os podéis ir guardando para leer en una lista de lectura. O yo, por ejemplo, tengo varias bibliotecas, una de gestión del talento, otra de marketing, y puedo etiquetar, o sea, gestionarlas, ¿no? También podéis, en configuración, podéis decir qué resultados por página queréis, si queréis que cuando aparece un resultado se abra en otra nueva, o mostrar las citas para poderlas llevar a un gestor bibliográfico, al que sea, ¿de acuerdo? El idioma, y podéis poneros los enlaces en vuestra biblioteca. Yo tengo, por ejemplo, Review y Biblioteca de la Universidad Complutense, porque entonces me va a decir que si es un documento y nosotros lo tenemos en texto completo, voy a poder acceder a él, ¿de acuerdo? En fin, acordaros que tiene una serie de configuraciones y demás que os viene. También podéis crearos alertas. Vamos a lanzar ya directamente una búsqueda en Google Académico y como yo he probado a ver si funcionaba antes, lógicamente la he hecho ya. Y diréis, ¿y por qué no has puesto Águeda Ann? Bueno, normalmente Google, el momento que dejas espacio, lo interpreta con el operador booleano AND, ¿vale? Pero lo podríais poner lo mismo. Aquí lo podemos decir que sean solamente, lógicamente, los filtros que tiene Google no son los filtros de nuestro catálogo o una base de datos. Son mucho más sencillos, pero bueno, entonces habría que estar jugando más con términos aquí arriba. Tendríais que jugar con más términos, porque los límites de Google son más sencillos, ¿vale? Entonces podríamos decirle que desde 2022, en vez de por relevancia, que quiere decir que tengan todas las palabras que le hemos metido, lo podemos poner por fecha, para que nos vayan saliendo los más recientes. Y en el caso de que tuvieran citas, nos lo diría, ¿vale? Pero podemos ver incluso las versiones de un artículo. Y en el caso de que tengamos el texto completo, si esta revista la tenemos suscrita en la biblioteca y le hemos dicho a Google Académico que sea mi biblioteca, pues podremos acceder al texto completo. ¿De acuerdo? Vemos el abstract y demás. Vale. Bueno, pues vamos a seguir nuestra búsqueda, nuestros ejemplos de búsqueda en una base de datos multidisciplinar, ¿vale? Que nos va a dar también índice de revistas. ¿Cómo la podemos encontrar? Os he dicho que si sabemos el nombre, pondríamos aquí título simplemente, ¿vale? O pondríamos que nos busque en bases de datos. Y entonces aquí pondríamos la Web of Science, ¿vale? Que no sabemos cómo encontrarla, nos vamos a buscar, vamos a bases de datos y
hemos dicho que era multidisciplinar, le damos a multidisciplinar, le decimos que sea una base de datos y vemos ya que antes de seguir ya se nos pone aquí en amarillo y nos ponen como los top más usados, ¿no? Como los más importantes y los más utilizados. Y aquí tenemos la Web of Science. Entramos a través de la CECIT, que nos da el acceso. Y nos encontramos otro tipo de buscador, pero en realidad ya os he dicho que es todo muy parecido. Lo primero que nos tenemos que ver es que esto lo podemos ver en español, pero vemos en español estas primeras páginas para que nos sea más fácil. Pero el lenguaje de búsqueda en esta base de datos multidisciplinar internacional va a ser en inglés, pero veis que lo podemos cambiar y veríamos aquí todas las formas de entrar en inglés. Bueno, si nos parece más fácil lo ponemos en español, da igual, aquí podríamos ver todos los productos. Muchas veces os vais a tener que identificar en alguna base de datos para poder haceros alertas y demás. Bueno, comenzamos la búsqueda y buscamos documentos. También podríais buscar investigadores. Imagináis que necesitáis todo lo que haya escrito en el último tiempo un investigador en concreto. Nos dan varias fórmulas de buscar. Por topic, ¿esto qué quiere decir? Esto es por tema y me buscan el título, en el abstract, en las palabras clave y demás. Esto es bueno porque ya decirle que me busque en el abstract o en el título quiere decir que ese artículo va a tratar exactamente de lo que yo le estoy pidiendo, ¿de acuerdo? De todas formas, veis aquí por todo lo que le podemos decir, ¿vale? Como esto ya me ha salido de lo que he hecho antes yo por prueba, lo veis claramente. Ponemos, entre comillas, atopic dermatitis, le ponemos el operador OR eczema y luego elegimos en la siguiente línea, vamos con add row, vamos añadiendo filas, en este caso no va a ser necesario. Buscamos también por topic porque está muy bien que busque en el título, en el resumen y demás, y le ponemos terap, pero con el asterisco, porque ya hemos dicho que no sabemos si es therapeutic, therapeutical, therapics, en fin, o tratamiento, ¿vale? ¿Por qué le hemos puesto esta interrogación de tratamiento? Por si acaso lo utilizara en plural acabado en S. Y luego le hemos puesto también biolog, para que coja todos los términos que tengan esta raíz, ¿de acuerdo? Y le damos a buscar. Bueno, ¿cómo acabamos siempre nuestras ecuaciones de búsqueda? En la propia base de datos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que sean artículos revisados, ¿vale? Refinamos, ¿veis? Y va bajando los resultados. Queremos también que sean, por ejemplo, lo último del 2021 y del 2022. Refinamos la búsqueda y va bajando, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir viendo qué es lo que me ofrece y veo que incluso podría elegir de una base Medline, es una base que también forma parte de la Web of Science, y Current Contents también, y Bioxis. Bueno, pues, pero voy a seguir en toda la Web of Science como lo he hecho. Pero resulta que sí, oye, que el área de dermatología es lo que yo quiero, ¿vale? Y dentro del área de dermatología, resulta que tengo aquí también unos encabezamientos. Aquí veríamos que hay muchísimos más, pero le vamos a decir que... Perdonad, cancelar. Le vamos a decir que de humanos. Y así podríamos ir refinando hasta que hiciéramos toda nuestra ecuación de búsqueda tal cual queremos, ¿vale? Hay que intentar que te salgan al final de una ecuación como resultados que te traiga la base de datos o el recurso, alrededor no más de 20, porque si no ya tienes que perder mucho tiempo leyéndolo, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, tendríamos que seguir, por ejemplo, si queremos solamente que sean los tratamientos farmacológicos, pues iríamos añadiendo, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno,
incluso analizando los resultados veis que os va diciendo cuáles son de farmacología, de inmunología, en fin, de los que más os interesen. Volvemos a los resultados. Podemos crear una alerta, ¿vale? Y luego podemos ver por relevancia, o sea, por todas las palabras y los límites que le hemos metido, ¿vale? O bien también podemos ver los resultados por lo último, o sea, por fecha, o bien por citaciones, porque hemos dicho que queríamos saber cuáles eran los más citados que tenían una calidad. Entonces, bueno, pues vemos que este tiene 31 citaciones. Si vemos vemos que me dice el autor, me dice las palabras clave que utiliza, que esto es interesante siempre, me dice la revista, por si acaso fuera una revista que me interesa muchísimo, además me da hasta el factor de impacto, que es muy alto, y entonces podría buscar incluso mis propios términos en esa revista, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿qué más puedo ver aquí? Me la puedo exportar, ¿vale? A diferentes gestores, lo puedo mandar por email para mandárselo a mi profesor, o lo puedo ir metiendo a una lista en la que luego yo puedo jugar con esos términos. Y luego puedo ver el texto completo del editor. Este texto me lo puedo bajar a PDF, lo puedo leer aquí, en fin, como queráis. Bueno, os hemos dado unos ejemplos. Si tenéis cualquier duda, yo siento que al final es un poco rápido, pero lo que tenéis que entender es que es importante que hagáis vuestro proceso, que os lo toméis como por etapas, que cumpláis todas las etapas y que tengáis muy bien determinados esos términos, esos descriptores por los que vais a jugar. Unas veces será el lenguaje controlado, con un tesauro del recurso informático que utilicéis, y otras veces será por lenguaje libre. Y os deseo mucha suerte en vuestros trabajos académicos. Cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disposición. Sí, si tenéis alguna pregunta la podéis hacer por el chat. A ver. Quería preguntar si vamos a recibir algún documento que certifique que hemos asistido a la sesión, lo necesito para el doctorado. Si podemos hacer un justificante de asistencia. Bueno, no sé en servicios centrales que habéis pensado. Aquí para doctorado es que, claro, es como que van consiguiendo sus acreditaciones. Entonces, sí, si él está aquí, yo no tengo ningún problema. Lo vamos a hacer nosotros desde servicios centrales y es un justificante de asistencia, sí. Perfecto. ¿Dónde estará disponible la grabación? Pues en el canal de YouTube de la biblioteca, pero primero hay que editarla. Entonces, cuando esté colgada, editada, etcétera, ya os lo comunicaremos por correo electrónico. Bueno, deciros que en la página web de la biblioteca tenéis una serie de biblioguías que os ayudan muchísimo. Una sería una ayuda del catálogo CISNE, cómo buscar información y cómo elaborar trabajos académicos. Por otro lado, las personas que hemos estado hoy aquí para esta sesión, pues es mi compañera Ángeles, de la Biblioteca de Odontología, tenéis su correo, y yo misma, Águeda, que también tenéis mi correo para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Águeda, preguntaban si puedes explicar cómo se entra, a ver, que me he perdido, en el tesauro de la biblioteca. Ahora mismo. Vamos a ver, estamos en la biblioteca. Bueno, ahora me saldrá la de económicas, que es la mía, pero ya os he dicho que es igual para todos, ¿vale? Antes os he dicho, creo que 2 veces, porque creo que es muy práctico. Cada vez que no sepáis cómo ir a un sitio, ir a buscar y encontrar, y entonces ampliáis y aquí tenéis el tesauro de la biblioteca. Entonces, aquí buscáis el término que necesitéis. ¿Alguna cosilla más? Sí, es sobre todo sobre el justificante. Lo voy a poner aquí, que los que necesiten el justificante, es un justificante de asistencia, y miraremos la lista de asistentes, no es un certificado. Y por favor, pedirlo, no lo vamos a mandar, pedirlo, os pongo la dirección.
por correo electrónico a esta dirección. ¿Vale? Os lo he puesto en el chat. Es book-siadi@ucm.es. ¿Tenéis alguna otra pregunta? De todas maneras, podéis escribirnos con cualquier cuestión que necesitéis. Sí, podéis pedir cita, puede ser a través de videollamada. Las bibliotecas estamos abiertas casi como el Corte Inglés, ¿eh? Y si no, nos escribís y os contestamos a cualquier duda. Pues parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Ya terminamos la reunión. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias. A ver, hay Ángeles.